Entonces, Proverbios capítulo 14, ¿no? Y me encanta porque este año que está por cerrar, obviamente fue un año diferente, fue un año atípico, fue un año que al menos 2 o 3 generaciones no habían podido experimentar, ¿no? El vivir bajo una pandemia. Fue un año en el que creo que tuvimos que aprender a depender de Dios en diferentes áreas de nuestras vidas, como quizá nunca antes lo habíamos hecho, o quizá no con tanta fuerza como lo tuvimos que hacer este año. Por ejemplo, yo tuve que aprender a depender de Dios y a descansar en Dios, no solamente en un tema espiritual, no solamente en un tema emocional, sino a depender y a descansar en Él, inclusive en un tema físico, ¿no? Por este tema de la pandemia, donde no pudimos salir, donde no podíamos ir a distraernos, donde no podíamos ir a hacer actividades un tanto fuera de lo cotidiano, ¿verdad? Y llegó un punto en donde yo tuve que decir, Señor, ayúdame a aprender a descansar en ti, físicamente en ti. Porque, ¿qué pasa si esto no se quita? ¿Qué pasa si 10 años, no sé, y creo que estoy exagerando, pero qué pasa si en 10 años esto no cambia y no podemos tomar el descanso que gracias a Él regularmente tomamos? ¿Qué va a pasar? Entonces fue como, Señor, ayúdame a aprender a descansar en ti. Y sigo aprendiendo eso. No te puedo decir, sí, ya, mira, fresca lechuga. No. Es un año que nos ha dejado muchas enseñanzas de quién es Dios, de su poder. Y un año también que nos ha enseñado quiénes realmente somos nosotros en comparación con ese Dios. Y creo que hemos podido darnos cuenta que estamos infinitamente lejanos de poder competir con Él. Y en especial ha sido un año que creo que nos ha dejado como lección el darnos cuenta que simplemente no tenemos el control de absolutamente nada. Que hoy podemos estar aquí, que hoy podemos tener planes, que hoy podemos tener sueños, que hoy podemos estar siendo movidos y motivados por diferentes pasiones, que podemos desgastar nuestra vida en determinados proyectos, vivir por algo, y en un instante todo eso puede venirse abajo sin que realmente tú y yo podamos hacer algo para evitarlo y con ello darle un rumbo totalmente diferente a lo que esperábamos. Y no sé si has leído o has escuchado esta frase que dice que si quieres hacer reír a Dios, entonces ve y ¿qué? Cuéntale tus planes, ¿no? Si quieres hacer reír a Dios, ve y cuéntales tus planes. Y sí, tenemos un Dios que tiene un sentido del humor increíble. Pero, ¿sabes? Tengo la fe que más que reírse de mis planes, lo que Dios hace o lo que mis planes provocan en Dios no es risa, es misericordia. Y entonces lo que realmente sucede es que Él interviene y interrumpe el rumbo trazado por mis propios planes para atraerme una vez más al centro de su voluntad. ¿Por qué? Mira lo que dice Proverbios 14 con referencia a eso. Ve para allá, Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, versículo 12. ¿Me pasas? ¿Ya están ahí? Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, buenos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que a mí me van a parecer buena idea, pero no estoy considerando, mi visión tan limitada no me permiten ver que en realidad eso que estoy anhelando, que en realidad eso que estoy buscando, al final es un camino
que me va a arrastrar a la destrucción, a mi propia perdición. Y es súper importante que consideremos esto, porque mientras transitamos por ese camino que para nosotros es el mejor, creyendo que nuestros planes nos van a posicionar en donde realmente queremos estar, mientras tú y yo vamos caminando por esos planes, por esos proyectos, por esos sueños que creemos que son la respuesta a cómo me siento hoy, son la respuesta al cambio que quiero que se genere en mi vida, ignorando muchas veces que ese destino al cual anhelamos llegar es un destino donde simplemente terminaremos perdiéndonos. Jesús llega a nuestras vidas e interrumpe esa dirección en la cual íbamos para darnos una nueva dirección. Jesús llega a nuestras vidas y la interrumpe para darnos un nuevo propósito o un propósito correcto y un destino totalmente diferente al cual probablemente habíamos trazado en determinada etapa de nuestra vida, producto de una visión totalmente limitada. Creo que lo he hablado, pero si tú hace 10 años me hubieras dicho, Quique, en el 2020 vas a estar como pastor, vas a tener una hija, vas a estar casado, yo te hubiera dicho como, ¿no? Y a lo mejor ahorita tú tienes 15 años, tienes 12 años, tienes 10 años, tienes 40 años. Y ¿dónde vas a estar en 10 años? No sé. Quizá en 10 años, a alguno de nosotros, pasando por el Panteón de Querétaro, nos vamos a acordar y vamos a decir, aquí está fulanito o fulanita. Quizá en 10 años vamos a regresar a este lugar y vamos a encontrar que alguno de ustedes, como ha pasado, ahora fulanito se casó con sutanita y ahora son los directores de Ministerios Pan de Vida. No lo sé. Quizá alguno de ustedes vamos a prender la tele y va a estar el informe del presidente. ¿Quién quiere ser presidente? Sofía, la primera presidenta de la República, Sofía Sánchez. No sé. Y tú y yo podemos planear, y tú y yo podemos tener determinados sueños, determinados propósitos, y Dios dice, no, hijo, sí está bien, sí, lo que quieres está bueno, pero sabes, yo tengo algo mucho mejor para ti, entonces no es por ahí, es por acá. Y siguiendo con esta misma idea, hoy quiero hablarte de cómo Dios interrumpe los planes de un hombre totalmente ordinario, común, como lo fue Josué, para cambiar su destino, llevarlo a un punto del cual estoy no solamente 100% seguro, 1000% seguro, que jamás imaginó que iba a encontrarse en su vida. Para ello necesito que me acompañes al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Vamos para allá, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería ofenderla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y hay un montón de cosas que creo que podemos sacar de estos versículos y de esta historia. Y me encanta porque es una de esas historias que puedes verle diferentes ángulos y diferentes aplicaciones y ver, estudiar al ángel, estudiar a José. Pero si te fijas en el versículo 1 del capítulo 1, que no vamos a leer, Mateo, quien escribe estas cosas, lo primero que hace es comenzar introduciendo la genealogía de Jesús, ¿no? Algo que para esa época era común, era tener un registro de tus antepasados, ¿no? Hoy no es tan común. Digo, personalmente yo ni siquiera conozco el nombre de mi bisabuelo, ¿no? Conozco el nombre de una de mis bisabuelas, sí, pero más atrás ni siquiera conozco de dónde vienen o los nombres de ellos. Pero en este tiempo llevar un registro era común, era fácil de llevarlo, era parte de la tradición, ¿no? Y es muy interesante esto porque dentro de todos los nombres que Mateo presenta podemos encontrar toda una variedad de personajes que van desde un hombre ordinario, un hombre común, como lo fue David, quien inició cuidando ovejas y después de un tiempo se convirtió o Dios lo pone como rey sobre la nación de Israel. Después vemos el ejemplo, de un hombre como Jacob, ¿no? Un hombre tramposo, un hombre mentiroso. O como lo dice aquí, el caso de Rahab, una mujer dedicada a la prostitución, o llegando a uno de los hombres más sabios de toda la historia, como lo fue Salomón. Nombres y personajes que bajo su contexto Dios llama para realizar una labor de manera específica, y me encanta cómo la historia de cada uno de estos hombres, desde un pastor de ovejas hasta un hombre sabio, hasta una mujer prostituta, cómo todas esas historias se van entretejiendo. Dios las va armando y colocando en diferentes momentos de la historia para llegar al personaje del cual se nos habla en el versículo 18, que era José, ¿no? Y estoy seguro que conoces la historia, estoy seguro que conoces quién era José, lo has visto en pastorelas, lo has visto en películas, quizá hasta lo has leído en tu Biblia, pero quiero que notes lo siguiente, porque la Biblia no nos aporta ningún dato realmente relevante de quién era José hasta ese momento, ¿no? Sabemos que era carpintero, ¿no? A Jesús se le conocía como Jesús, el hijo del carpintero, entonces sabemos que era carpintero. Sabemos que era de Belén, por eso cuando Herodes ordena este censo, tienen que emprender un difícil y costoso viaje hasta esta ciudad. No nos dice, no sabemos por qué, siendo de Belén, termina viviendo y ejerciendo su oficio en una ciudad tan común y ordinaria como lo era Nazaret. Si nos dice, y esto es algo que específicamente nos dice, es que estaba comprometida con una mujer llamada María, que según la tradición y por el paso tan importante que estaba por dar en su vida, que era casarse, lo más probable es que tendría entre sus 15 y sus 17 años, ¿no? Casado o comprometida con un José, un hombre de 30 años, que era cuando a los varones judíos se les consideraba ya como hombres con derechos, ¿no? Con palabra, con
literalmente reconocidos como hombres funcionales, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, una diferencia de 15 años aproximadamente, ¿no? Lo que se llevaban estos dos personajes. Pero fuera de eso, realmente no conocemos mucho acerca de José. Ni siquiera sabemos cuándo muere, ¿no? Ni siquiera sabemos, la Biblia no nos registra, simplemente se pierde la pista de José después de que Jesús se pierde en el templo y José y María regresan a buscarlo, y después de eso no se sabe más. No se sabe si murió, quién sabe, ¿no? De hecho, antes de que José sea mencionado por primera vez en esta historia, es casi seguro que su vida era una vida totalmente ordinaria, como la vida de cualquier judío de la época, y como cualquier judío más o menos religioso, hasta compartía la misma ilusión, el mismo celo que el resto, que era ver la llegada triunfante y espectacular del Mesías prometido. Ese Salvador que vendría a librarlos y a traer justicia y a traer venganza tan anhelada por todos los judíos. Hasta que un día, y específicamente una noche, Dios interrumpe el rumbo trazado por sus propios planes. Dios interrumpe el rumbo de sus sueños, de lo que Él esperaba. Y no solo los de él, sino los de María, su prometida, para cambiar el rumbo de su historia. Ojo, la interrupción de Dios en el camino, la interrupción de Dios en los planes de un simple carpintero, abrió el camino para que en el momento señalado el Mesías fuera puesto en un pesebre y con ello poder cumplir lo dicho por los profetas casi 700 años atrás. Un hombre común, un hombre ordinario, un simple carpintero. Por eso tengo fe y creo que Dios puede hacer algo en tu vida. Dios puede hacer algo en mi vida. Porque si José no tenía nada especial, como tú y yo quizá no tenemos nada de especial, entonces eso nos pone en un plano de esperanza donde puedo decir, si Dios lo hizo con él, lo puedo hacer conmigo. Si Dios si Dios abrió la puerta para que el Mesías llegara a la tierra por medio de un hombre ordinario como José, Dios puede usarme para abrir la puerta y para que Jesús llegue a este lugar o a donde sea que Él me lleve. Y si hay algo que realmente me emociona y hace que mi corazón se llene de esperanza, es justamente eso. Saber que el Dios, ese mismo Dios que llega e interrumpe la vida de José, es exactamente el mismo Dios que hoy quiere interrumpir el rumbo trazado por tus propios planes para cambiar tu historia. Ojo, no es la vida que tienes la que va a cambiar tu historia. No es el estar donde quieres estar lo que verdaderamente le va a dar un giro a tu vida y a tu historia. Eso nada más te va a llevar a otro lugar y punto. Quien verdaderamente tiene el poder, la capacidad y la autoridad para cambiar tu historia se llama Jesucristo. Y ese es el Jesús que amamos aquí. Y ese es el Jesús que celebramos en estos días. Y ese es el Jesús, ese es el Dios que anhelamos con todo el corazón que tú conozcas. El Dios que sin importar tu pasado, el Dios que a pesar de todo lo que has tenido que vivir, el Dios que a pesar de las malas decisiones que has tomado y que tú sabes que estaban siendo malas decisiones, a pesar de eso, Él quiere interrumpir tu camino para posicionarte una vez más en el centro de su voluntad y hacerte partícipe de una historia y un plan perfecto y eterno.
Y déjame aclarar esto. Dios quiere posicionarte no en el camino donde tu vida terminará siendo más fácil. Dios quiere ponerte no en el camino donde tu vida terminará siendo más atractiva. No. Pero sí en el camino que te va a llevar a experimentar el gozo. Sí en ese camino donde verdaderamente vas a poder experimentar el amor, la paz, la esperanza que solo puedes encontrar en su presencia. Ahí es donde Dios quiere ponerte. Ahí es a donde Dios quiere llevarte. Y me encanta porque desde el principio Dios no hizo las cosas como todos esperábamos o todos esperaban en su momento que sucedieran. Y quizás estás así hoy. Pero Dios, es que si tú quieres lo mejor, ¿por qué sigo aquí? Pero Dios, ¿por qué si tú quieres lo mejor? ¿Por qué tuve que experimentar esa pérdida de mi familiar durante este año por este tema de... Señor, ¿por qué si tú quieres lo mejor para mí? ¿Por qué he tenido que vivir eso? Y no lo sé, yo no tengo una respuesta que ofrecerte. Lo que sí puedo decirte es, Él no se equivoca. Y Él tiene un plan mucho más grande de lo que hoy podemos ver, de lo que hoy podemos imaginar, de lo que hoy podemos creer inclusive. Y quiero que veas esto en el versículo 21. Voy a darle lectura desde el versículo 20. Dice, y pensando él en esto, José, en dejar a su mujer, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No temas, ¿no? Y creo que esa es la frase que más llamó mi atención en medio de todo esto, de todo lo que está pasando en la historia. No temas. Y no sé, quizá para algunos este tiempo ha sido un tiempo irrelevante, quizá para algunos este tiempo ha sido un tiempo en donde no ha cambiado mucho, quizá para algunos ni siquiera se ha notado el tema de una pandemia, de restricciones, ¿no? Porque no nos ha faltado nada y nuestra vida sigue siendo tan común, nuestra vida sigue siendo tan igual a lo que habíamos vivido antes, pero para mucha gente, incluyendo gente que estamos hoy aquí, probablemente fue un año que te llevó a experimentar una temporada que hasta el día de hoy sigue generando temor en tu vida. No lo sé, quizá algún tema de salud, quizá algún tema financiero, quizá una crisis en tu familia, o quizás las tres cosas juntas, ¿no? O quizás simplemente la incertidumbre de saber que viene un año en el que tendrás que enfrentarte a lo desconocido, un año donde tienes que comenzar a tomar nuevas decisiones, un año donde no sabes qué es lo que va a pasar, pero chécate, el versículo 23 va a terminar recordándonos algo hoy súper importante. Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, y esa es la razón que disipa el temor. Y esa es la razón que disipa la angustia de nuestra vida. Esa es la razón que disipa la inseguridad. Esa es la razón que disipa todo aquello que viene a robarnos la paz. No porque lo que estemos pasando sea sencillo, no porque lo que quizá está esperándonos en el futuro, no que no vaya a ser tan grave, no porque el futuro vaya a ser mejor y todo cambie. La razón que quita el temor en mi vida es el verdaderamente creer que no importa lo difícil que sea el panorama,
Que a pesar de lo que venga para el próximo año, el Dios para quien no hay nada imposible, camina junto a mí. Déjame repetirte eso. No importa lo que venga en tu vida, hoy, para el próximo año, tienes que recordar eso. A pesar de eso, el Dios para quien no hay nada imposible va junto a ti. No sé si eso te emociona, no sé si eso te llena de esperanza, no sé si eso hace despertar en tu corazón un amén, no sé si eso provoque algo en tu corazón. Y uno de los versículos que Dios grabó en mi corazón durante este año y que tiene que ver justamente con este tema está en Isaías 43, y quiero que vayas para allá, no pierdas Mateo porque ahorita vamos a regresar ahí, pero mira lo que dice Isaías 43, versículo 1, por favor. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Sebia por ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo. Y realmente estos versículos me mueven a adoración. Realmente leer estas promesas del Dios nuestro, del Dios al cual tu vida le pertenece, saber que Dios cumple sus promesas, es lo que le da sentido a mi vida. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, y por eso Dios quiere interrumpir tu camino y el mío, para poder llevarnos por el camino que nos hará caminar junto a Él, y que cuando lleguen esos tiempos, cuando lleguen esos momentos difíciles, cuando llegue ese hartazgo a nuestra vida, cuando lleguen todas aquellas circunstancias que están robando nuestra paz, tengamos la seguridad de que Él está ahí, ofreciéndonos la gracia que necesitamos para poder salir adelante. Para poder ir, como dice Pablo, de victoria en victoria, atravesando los desiertos que más adelante estarán esperándonos. Y me encanta que el segundo nombre que el ángel le anuncia a José es justamente ese, Emmanuel, Dios con nosotros. Habiendo tantos nombres que el ángel le pudo haber dado a José de quién vendría a ser ese niño, pudiéndole haber dicho, hey, y ese niño se llamará, Jehová Jireh, el Dios que provee, o el Dios fuerte, o el Dios omnipotente, o el Dios para quien no hay nada imposible, habiendo millones de nombres que en ese momento pudo haber dado el ángel. Lo único que se le ocurre es decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque solo piénsalo, ¿para qué quieres un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente? ¿Para qué quieres a un Dios que todo lo puede si no está contigo? Pero en medio de eso, o a pesar de eso, lo que el ángel se encarga de decir y de decirnos el día de hoy es, hey, yo estoy contigo. Y aunque vengan aguas, aunque vengan fuego, aunque pases por desiertos, no importa si aprendes a ver y a creer que verdaderamente yo estoy contigo. Quiero que veas lo que dice David, lo que ardía en el corazón de David con referencia a esto mismo. Vamos al Salmo 25 ahora.
y no lo sé, pero creo que son versículos que puedes guardar y aprender para este año que viene. Salmos 25, versículo 4 y 5. Ahí está en pantalla, igual puedes leerlo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Y me encanta esta parte, y enséñame. Y creo que muchas veces es lo que nos falta. Un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón dispuesto a decirle a Dios: Señor, enséñame, porque yo no sé. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Y me encanta porque definitivamente vendrán esos momentos en los que no tendremos la capacidad de ver con claridad. Van a venir esos momentos que van a retarnos a decidir si vamos o no a dar verdaderos pasos de fe. Pero dice su palabra que tenemos junto a nosotros al Dios de nuestra salvación. Dice que mientras estamos dando esos pasos de fe junto a nosotros, va dando esos mismos pasos el Dios que es bueno, el Dios de misericordia, el Dios de gracia. Y que si hoy creo que verdaderamente Él está conmigo, entonces me mostrará sus caminos y me posicionará en la senda por la cual tengo que caminar para llegar al centro de su voluntad. Emmanuel, Dios con nosotros, y si verdaderamente lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. Déjame repetir eso. Emmanuel, Dios con nosotros, y si verdaderamente lo tienes a Él en tu vida, entonces déjame decirte esto: lo tienes todo. Y regresando a la historia en Mateo, yo no sé cómo despertó José ese día. Yo no sé si tardó en reaccionar, ¿no? Yo no sé si tardó en hilar la realidad con el sueño. Yo no sé si fue como, a ver, ¿qué acaba de pasar? ¿Fue un sueño lo que tuve? ¿Fue realidad? Y agarró el recipiente donde tiene agua, se echa agua en la cara, se talla los ojos. ¿Qué pasó? No sé si después de que el ángel le habla a través del sueño, despertó, ya no pudo volver a dormir esa noche por la impresión del sueño. Yo no sé si a partir de ese momento estuvo meditando en su mente, tratando de recordar lo que decían las profecías. Yo no sé si estuvo ensayando lo que hablaría con María al momento de verla. Oye, fíjate que anoche, no sé, ¿no? Me imagino la escena como María llegando temprano a su casa, ¿no? Tocando y, oye María, ¿tienes algo que decirme? ¿Cómo de qué? Pues no sé. Y sí, los dos bien asustados, ¿no? Y José viéndole la panza a María, así como, no sé. Pero si te fijas, el ángel como que no le dice tan abiertamente a José que ese niño sería el Mesías. El ángel no llega con José, al menos en el relato, no le dice, oye, mira, va a llegar el Mesías y necesita un cuerpo para que nazca, porque mira, va a ser 100% Dios y 100% humano. Entonces, mira, no temas, Él es el Salvador y va a morir en una cruz. Y deja todo eso en el aire, ¿no? Solo le da como que una pequeña pista y le dice que ese niño llevará por nombre Jesús, que el significado del nombre es el Salvador. Y
yo sé que para nosotros quizás no es muy difícil asociar el nombre Jesús con el Mesías, como que no tenemos mucho problema de eso porque conocemos la historia, conocemos todo lo demás, tenemos el cuadro completo. Entonces pensar en Jesús es pensar en el Mesías, en el Salvador, quien dio la vida por nuestros pecados. Para nosotros eso no es problema. Pero yo creo que para José hubo esta mezcla de sentimientos increíbles entre duda, entre asombro, entre emoción de saber que lo que generaciones habían estado esperando ahora estaba por llegar, y de alguna manera ahora él, José, era parte de esa historia. Ahora necesitamos recordar esto porque el judío esperaba un Mesías que vendría a traer venganza. Esperaban a ese Mesías revolucionario, esperaban a ese Mesías que vendría a traer espada y librar al pueblo de Israel de sus enemigos, que en este caso eran los romanos. Y si vamos un poquito más para atrás en la historia, había llegado un hombre llamado Judas Macabeos, quien había hecho mucho de lo que todos los judíos pensaban o creían que vendría a ser el Mesías, y entonces probablemente esperaban a una nueva versión mucho más violenta, mucho más mejorada de un Macabeos. Pero si te fijas, el ángel es específico en esto y le declara que Jesús vendría a salvar a su pueblo, pero no de sus enemigos. Que este niño vendría a salvar a su pueblo del enemigo más grande que el israelita tendría, que eran ellos mismos, sus propios pecados. Entonces chécate lo importante de esto, porque el nacimiento de Jesús representa libertad. Representa que la luz había llegado a iluminar y a quitar las tinieblas en las que el pueblo vivía. Y necesitamos entender esto, porque la promesa de un Salvador para un pueblo, ahora por medio de Jesús se extiende. Y esa misma libertad, hoy tú y yo podemos venir y tomar de ella. Y quiero que notes esto, porque el pueblo de Dios, no cualquier pueblo, el pueblo que Dios había escogido, necesitaba un Salvador. Porque todos sus intentos de salvarse a sí mismo no solamente resultaban insuficientes, sino que además habían caído en una descomposición tan grande que todo su sistema religioso estaba trayéndoles a ellos mismos una mayor condenación. Y Navidad es esto. Navidad no es un árbol. Navidad no son regalos. La primera Navidad no se trató de un intercambio de regalos entre los pastores que llegaron a ver a Jesús y Jesús. O entre María y José, ¿no? La primera Navidad se trató de un intercambio divino en donde por amor Dios tomó nuestros pecados y nos ofreció una vida eterna a través de Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender a celebrar. A Jesús trayendo salvación para restaurarnos y para comenzar a vivir en la plena libertad que Jesús vino y quiere ofrecerte el día de hoy. Y yo no sé cómo vienes. Yo no sé cómo está tu alma el día de hoy. Tal vez hasta el día de hoy, 20 de diciembre, sigues completamente atado, sigues completamente esclavizado al pecado, o simplemente vienes sabiendo que hay áreas específicas de tu vida en las que necesitas esa libertad. La buena noticia es que Jesús nació y ese mismo niño que fue puesto en un pesebre vino a quitar la condenación y a traernos salvación, y mediante su sacrificio en la cruz poder darte un futuro mucho mejor
del que hoy crees. Y quiero terminar leyendo Isaías 9 y dejándote esa esperanza en el corazón, y no lo busques, está en la pantalla y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y me encanta que no es casualidad que Jesús naciera de noche. Todo estaba perfectamente orquestado y alineado por Dios, porque Él quería dejar evidencias con todo lo que pasaba ese día, que la oscuridad no sería eterna. Y te repito, yo no sé cómo vienes hoy. Yo no sé si sigues completamente atado a las cadenas del pecado, o simplemente hay áreas de tu vida que tú sabes, en esta área necesito libertad. Necesito ser libre de egoísmo. Necesito ser libre de vanidad. Necesito ser libre de lujuria. Necesito ser libre de celos, de contienda. Necesito libertad de chisme. Necesito libertad de seguir confiando en mis fuerzas. Necesito libertad. Pero hoy puede ser el día de la salvación. Hoy puede ser el día en el que la luz resplandezca en la oscuridad de tu corazón.